Mis queridos hermanos, es un placer volvernos a encontrar para continuar con el repaso de la escuela sabática, que tiene que ver con el libro de los Hebreos. Hoy estudiaremos o repasaremos la lección número 2. Y para esta actividad usaremos esta estrategia didáctica que se llama mapa de carácter. La semana pasada usamos un mapa mental. Muy bien. Estamos estudiando el libro de los Hebreos y el mensaje principal del libro de los Hebreos es el Señor Jesús. Y veremos 5 características del Señor Jesús que muestra el libro de los Hebreos. Jesús es rey, Jesús es mediador, Jesús es defensor, Jesús es sumo sacerdote y Jesús es mediador de un nuevo pacto. Sin embargo, cuando nosotros leemos en la carta de los Hebreos, en el sermón de Pablo, estas 5 características se combinan, se mezclan y en muchas oportunidades es difícil separar una de las otras. Aquí yo tengo en este platico, tal vez no se vea muy bien, pero tengo aquí 5 tipos de semillas. ¿Sí? Yo voy a mezclarlas acá. Tú no lo vas a ver, pero yo voy a tratar de mezclarlas acá. A ver cómo nos sale. Aquí ponemos todas las semillitas. Las revolvemos. Y después va a ser muy difícil separar una de las otras. Bueno, cuando hablamos de estas características del Señor Jesús y las leemos en hebreo, vemos que todas se entremezclan, pero se mezclan porque es muy difícil separarlas. Así que en un mismo verso podremos encontrar más de una característica. Y la razón es que todo es un complejo, todo es una mezcla de lo que es el Señor Jesús. Bueno, le decíamos que son estas 5 características y comenzaremos leyendo el libro de los Hebreos, hablando de esta primera característica, Jesús Rey, que es Hebreos 8:1. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí ya en este verso vemos que Jesús es sumo sacerdote, pero también es rey. Y esto es muy importante, porque Jesús se sentó en el trono cuando ascendió a los cielos. Antes de encarnarse, Él estaba en el trono. Pero ahora Jesús se hace rey de nuevo por lo siguiente. El enemigo de las almas usurpó el poder en este planeta. Quien administraba este planeta era Adán, y cuando Adán le dio la autoridad al enemigo, él se hizo el representante. Por eso, cuando leemos el libro de Job, dice que el representante de esta tierra era el enemigo. Bueno, cuando Jesús muere en la cruz y asciende a los cielos, Jesús elimina al usurpador y vuelve a coronarse como rey. Y esto es muy valioso, tanto para nosotros como para los primeros cristianos a quien se envió esta carta, a quien se predicó esto mejor. Porque en ella dice, en el libro de los Hebreos, que las promesas que fueron hechas a David se cumplieron en el Señor Jesús. Por eso varios le dicen a Jesús el hijo de David. Apocalipsis muestra a Jesús como el león de Judá. Dios le había prometido a David que se levantaría un rey que gobernaría para siempre. Pues ese era Jesús. Y tú podrías decir, pero ¿eso qué importancia tiene para mí? Bueno, imagínate que tú eres amigo de el gobernante más poderoso de esta tierra. Eso tendría muchas ventajas para ti, porque si es tu amigo, tú puedes pedir auxilio a él
Él te puede ayudar. Bueno, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, después de morir en la cruz, ascender al cielo, hoy es el Rey del universo. Vuelve a controlarlo todo. Porque cuando Jesús volvió a ser el Rey del universo, el universo quedó asegurado y la salvación de todo aquel ser humano que acepta a Jesús también está garantizada porque Él es el Rey. Qué interesante es que podamos nosotros captar esta idea. Rápidamente vamos para la segunda parte. Jesús, que es Rey, ahora es mediador. Lo encontramos allí en Hebreos 8:6. Dice, pero ahora tanto mayor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús es un mediador. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, el rey era el representante del pueblo delante de Dios. Un rey representante. A través de este rey fluían las bendiciones que Dios quería dar. Por eso es interesante que Jesús sea ahora un mediador. ¿Pero un mediador para qué? Un mediador para poder recibir nosotros perdón. Mire usted, un mediador porque es Jesús quien nos reconcilia con el Dios eterno, con el Padre Celestial. Y eso es maravilloso, sobre todo cuando hablamos de que estamos ajenos a Dios y le hemos dado la espalda a Dios. Jesús es nuestro mediador. Así, Él como un rey mediador es el canal por el cual fluyen las bendiciones para los que le aman. También es nuestra esperanza de salvación. Y algo muy importante es por el sacrificio de Jesús, porque ese sacrificio fue aceptado por el Padre Celestial, es que Jesús hoy puede ser nuestro mediador. Vamos a la tercera. Y esta es muy interesante. Jesús, que es el Rey, Jesús, que es mediador, también es defensor. Jesús dijo, he venido para dar libertad a los cautivos. ¿Los cautivos de qué? A los cautivos del pecado. Porque cuando Jesús muere en la cruz, paga nuestra muerte eterna, paga la deuda que tenemos con la ley a causa de que la hemos violado. Somos pecadores por naturaleza, pero Jesús es el defensor. Pero también es el defensor por otra cosa. No importa cuán bajo hayas caído, Jesús es el defensor delante de nuestro enemigo. ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que fue echado aquel acusador de nuestros hermanos. Cuando Jesús ascendió a los cielos y se entronizó, el enemigo dejó de ser el representante de nuestro planeta. Jesús ahora es nuestro representante y también es nuestro defensor. Cuando Jesús murió en la cruz, aquel día el universo vio la característica perversa del enemigo. Aquel día el afecto del universo dejó de mirar al enemigo y vio cuán grande era el Señor. Jesús es el defensor. El enemigo ha sido expulsado del cielo y ahora no tenemos quien nos acuse. Pero eso también nos da esperanza, porque Jesús es el defensor de todos nosotros los pecadores para darnos su gracia. Y eso es fundamental. ¿Te sientes arruinado? ¿Te sientes que no tienes derecho delante de Dios? Está bien. Pero es que es el enemigo el que te lo está diciendo, que no tienes derecho. Pero hay un defensor, Jesús. Jesús es nuestro defensor.
para rescatarnos, para sacarnos de donde estamos, para sacarnos de nuestras prisiones, para romper nuestras cadenas. Es la importancia de que podamos conocer a Jesús como nuestro defensor. Y vamos a la cuarta, Jesús como sumo sacerdote. Esto a veces no lo podríamos captar bien si no entendiéramos un poco el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, en la economía de la religión hebrea, estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el representante de Dios para el pueblo, pero también el sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. Pero aquí había algo muy interesante. Solo el sumo sacerdote podía llevar la sangre hasta el lugar santísimo del santuario. Solo él lo podía hacer. Cuando dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús ha entrado en el santuario celestial, pero llevando la sangre de su propio sacrificio. Y esto para nosotros, los seres humanos, es esperanzador. ¿Por qué? Porque como Jesús ha hecho eso, Él está delante del Padre siendo nuestro representante para el perdón de nuestros pecados. Dios no puede perdonar el pecado a costa de su justicia, de su santidad y de su verdad. No puede. Pero Jesús, que pagó la deuda de la ley, la deuda de la justicia, la deuda de la santidad, la deuda de la verdad, con su muerte en el Calvario, esa es el pago que hay que realizar para perdonar a la humanidad. Y Jesús lo hizo en la cruz. Y ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando tú clamas al Señor, Jesucristo está allí en el santuario celestial intercediendo por todos aquellos que claman a Él. Porque no olvides, Jesús es Rey del universo. Por tanto, es nuestro Rey. Jesús es nuestro mediador. Jesús es nuestro defensor del enemigo. Nos defiende contra el enemigo. Y por eso podemos clamar a Él. Señor Jesús, líbrame de mis cadenas. Y lo hará, porque Él es defensor. Pero también es el sumo sacerdote para perdón de nuestros pecados, para ser libres de nuestras conciencias, para tener esperanza. Bien. Y allí, cuando hablamos de que Jesús es el sumo sacerdote, en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos entonces nuestra profesión. Podríamos decir, retengamos nuestro cristianismo, porque es en Jesús como nosotros podemos sacar fuerzas para vencer. Nosotros no podemos, pero si Jesús está allá, Él nos da de su gracia salvadora, Él nos da de su gracia sostenedora, de su gracia transformadora, de su gracia perdonadora. Y vamos a la última característica de Jesús. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Y allí en Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya habíamos leído este verso, pero lo volvemos a leer. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Claro, se está refiriendo al pacto que Dios se había hecho con Israel, donde un sumo sacerdote llevaba la sangre para el perdón de pecados, un sumo sacerdote que primero tenía que hacer un sacrificio por él, pero ya no, porque Jesucristo
no va a morir, Jesucristo no ha pecado. Entonces, por eso se dice que este es un mejor pacto. Pero es un mejor pacto porque podemos experimentar el poder del Evangelio. La gente en el pueblo de Israel, antes que Jesús viniera, iban al santuario, llevaban sus sacrificios y esperaban. Se entendía que esto era un símbolo, un recordativo de que sencillamente en el futuro vendría el Mesías y a través de él serían perdonados. Pero ya como Jesús ha venido, Jesús ha muerto y hoy está en el cielo, por eso son mejores promesas, porque sentemos el poder del Evangelio. El poder del Evangelio que transforma a los hombres, que los va transformando a su imagen. Y decía algo más el libro de los Hebreos, que nosotros somos real sacerdocio. Pero esto no es porque es automático, no. Jesús va transformándolo. Jesús no vino a buscar gente idónea para el cielo, no. Jesús vino a buscar gente que está perdida para hacerlos idóneos para el cielo. ¿Y cómo lo hace Él? Bueno, porque Él es rey, porque es mediador, porque es defensor, y esto es maravilloso, porque es nuestro sumo sacerdote y porque es mediador de mejores promesas. Dice el libro de Ezequiel que Dios escribirá su ley en nuestros corazones. Y eso es lo que Jesús está haciendo ahora. Y eso es un proceso. Querido hermano, tal vez tú te sientas que tienes problemas muy grandes. Está bien. Y puedes estar lamentándote por eso. Porque tienes muchas cosas complicadas. Pero déjame decirte que Jesús es todopoderoso. Pero es todopoderoso porque es rey, es mediador, es defensor, es sumo sacerdote y es mediador de la realidad tangible del Evangelio. No importa dónde estés, levanta tus ojos al Señor. Ora a Él. Recuerda, ora a Él, porque Él te va a escuchar, porque está allá por ti y por mí. Porque está allá por la humanidad, porque murió por ti y por mí. Y recuerda, de último, que solo en Jesús tenemos salvación, solo en Jesús tenemos perdón. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias por amarnos. Señor Jesús, gracias porque eres el Dios todopoderoso. Aquí están nuestras almas, que con tu poder, con tu gracia salvadora, te la damos, transfórmala para tu gloria. Lo pedimos en tus méritos, Señor Jesús. Amén.